Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Rainbow Six Mobile. Bueno, la espera ha terminado, la espera por fin ha terminado luego de muchas cosas que hemos estado pasando con este juego. Todo empezó con estas alfas cerradas, luego una que otra beta y luego otra beta que acaba de finalizar, que como ustedes saben sabíamos de que esa beta cuando finalizaría completamente, pues solo tocaba esperar de que el juego nos diera una noticia o los desarrolladores nos dieran una noticia. Ese día es el día de hoy. Bueno, oficialmente puedo decirlo, y oficialmente lo podemos comentar. Este mes de agosto empieza el Soft Launch, el lanzamiento anticipado del juego. Ok, perfecto. No sabemos exactamente la fecha del mismo día, pero bueno, teniendo en cuenta de que agosto no le queda mucho, así que lo más seguro que sea la próxima semana. Así que la próxima semana posiblemente tengamos ya el Rainbow Six a más tardar o a finales de agosto. Pero es agosto, o sea, completamente. O sea, esto lo acaban de publicar en sus redes sociales, en todo. También toda la información de los desarrolladores por parte de Ubisoft me parece perfecto. Cosa que pues es de decirlo, claro. O sea, obviamente tengo que decirlo de buena manera. En fin. Pues, ¿qué nos comenta esto? Sencillamente, en agosto tendremos un lanzamiento anticipado. Este lanzamiento posiblemente esté en algunos países predominantes en los cuales pues tuvimos acceso seguramente a la alfa, donde estaban actualmente algunos que otros servidores o algo por el estilo. O sea, es que de viaje lo puedo decir. Ok, entonces, el juego no va a salir a un global, pero ya tendremos temporada 0. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Pues esta temporada 0 tendremos skins, pases de batalla, personalización, incluso experiencia de los operadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Bueno, si quieres jugar desde el día 1, te recomiendo estar al tanto del canal y dejar tu poroso like, suscripción a muerte, que es lo más importante, y activar la campanita para no perderte nada y para que puedas descargarlo desde el día 1. Porque el día que puedas descargar el Rainbow Six Mobile en su lanzamiento anticipado, pues ya no se va a reiniciar el progreso ni el pase de batalla del juego. Ok, ya para que lo sepas. Entonces, para no perderte lo que es la temporada 0, porque ya en esta temporada pues básicamente se va a poder conseguir muchas cosas del juego, pues debes de tener algo muy claro. Ya el juego empieza en su fase de aquí en adelante, pues todo oficialmente va a ser redundante tanto a nivel de experiencia, a nivel de pases del juego y muchas cosas. O sea, no nos vamos a quedar pegados ya en fase beta ni nada por el estilo, no. O sea, básicamente empezamos con lo que son las primeras actualizaciones, primeras opciones y primeras también visualizaciones acerca de las primeras temporadas del juego. Ok, perdón. Primero empecemos a detalle con esto. Recuerda, lo que tú hiciste en esta beta, todo se reinicia, porque básicamente es una beta. Y para que también lo sepas, ya en esta versión ya no. O sea, literalmente agentes, pase de batalla, algunas que otras recompensas para la gente que probó la beta o las alfas, seguramente le den o algo por el estilo. Pero bueno, en fin. El desarrollo del juego para mí ha sido uno de los que ha demostrado que un juego AAA se puede lograr, y el estudio desarrollador que lleva completamente Ubisoft lo ha demostrado con este juego que pues literalmente es su amigo más fiel, Rainbow Six. Como ustedes saben, Rainbow Six Siege ha sido completamente un éxito en muchos aspectos posibles dentro de lo que cabe en pues PC y consola, y ahora por fin lo vamos a tener en nuestros dispositivos móviles. Entonces, se espera de que lo tengamos a la siguiente semana, ya, o incluso puede que dure esta semana, pero bueno, lo más seguro es que sea la siguiente semana, tengamos el lanzamiento. A lo largo de los días van a dar una fecha establecida y pues esperemos lo mejor por parte del estudio desarrollador de Rainbow Six Mobile. Cosas que pues debo destacar en Rainbow Six Mobile es que seguramente tenga pues configuración para control de mando, que me parece perfecto. Tendremos obviamente siempre el giroscopio de toda la vida, tendremos el sistema de HUD de toda la vida, que cosa me parece perfecto, no hay problema alguno en eso. Y pues fuera de ello, pues haciendo hincapié en el que este es un juego de, bueno, atacante versus defensores, es un shooter táctico. No es un shooter de literalmente ir desgraciadamente a todo así por la cara, no. O sea, literalmente es un modo en el cual vamos a jugar tácticamente o tácticamente rushando, dependerá de cómo lo vean. Porque este es un juego que va enfocado al shooter táctico, pero con agentes muy bien elaborados y que espero de que la gente lo reciba muy bien.
El juego en tema optimización y rendimiento estará a la altura. Y recuerden que los procesadores y también los dispositivos no pecarán en utilizar menos dispositivos dentro de lo que cabe. Así que sí, tendremos el lanzamiento anticipado de la temporada 0, que traerá posiblemente un pase de batalla, traerá sus propios agentes, traerá unas que otras skins. Además, todo esto se había filtrado, además de algunas que otras cositas como skins, tanto para armas, como incluso estandarte, como uno que otro emblema, entre otras cosas más para el mismo juego, cosa que me parece perfecto. Entonces hay que destacar este tipo de cosas, porque la gente tal vez no lo sabe o anda un poco perdida. O sea que, pues, está bien, o sea, cada quien puede decir lo que piensa acerca de este juego. Si tuviste la oportunidad de probarlo, de disfrutarlo, te darás cuenta de que es un excelente juego. No tiene muy cosas complejas. Lo digo por el sistema de HUD. Es un sistema HUD muy sencillo. Los atacantes, pues básicamente lo que tratan de hacer es entrar donde se encuentran los defensores, eliminar a todos los defensores o incluso plantar el Sedax y esperar que, pues obviamente, explote. O en dado caso ser los defensores de toda la vida y no dejar que pasen las cuatro paredes, no planten el Sedax o eliminar completamente a todos los personajes. Recuerden que tenemos sistemas de habilidades aquí por todos los personajes. Aquí hay muchos personajes con sistemas de habilidades y muchas cosas diferentes que vienen de parte de PC y de consola. Algunos cambios que se han hecho actualmente en algunos agentes, visualmente también, porque pues tienden a darle un nuevo lavado al propio pues Rainbow Six Mobile, cosa. Estoy emocionado porque por fin saldrá globalmente el Rainbow Six Mobile, un juego que hemos estado esperando con muchas ansias, un juego en el cual mucha gente ha dicho, ¿cuándo sale el Rainbow Six Mobile? La verdad es que es un juego a tener muy en cuenta al día de hoy, pero de que la gente lo disfrute, ya que será uno de los mejores shooters tácticos para dispositivos móviles oficialmente por fin. Llega en este mes de agosto y lo más seguro es que lo tengamos ya la próxima semana. Saldrá en algunas regiones, posiblemente empezaremos con las regiones que nacieron en sus betas, entre ellas pues México, Argentina, Chile y otros países latinoamericanos. ¿Se necesitará VPN? No, no se necesitará VPN, eso lo podemos comentar, así que cuando se pueda descargar y jugar, pues yo les traeré la primicia para que puedan descargarlo y jugarlo desde el día 1. Recuerden, yo recomiendo jugar ya, desde que salga el lanzamiento anticipado, para no perder ni pases de batalla, ni perder el progreso para poder ir leveleando a tus agentes. Recuerda que tenemos que levelearlos para desbloquear completamente los accesorios y algunas que otras acciones del mismo, que va a contar con más de 40 accesorios por cada agente. Así que cabe destacar eso en sí. Bueno, con esto nos despedimos completamente del canal y en este pedazo de video. Nos vemos hasta la próxima. Rainbow Six Mobile, lanzamiento en agosto. Próxima semana. Hasta la próxima. Adiós.